¿Qué es el periodismo cultural? ¿Cómo se ha manejado? ¿Y para dónde va en Colombia? Desde Santiago de Cali, la sucursal del Cielo, daremos una mirada de lo que fue el periodismo cultural antes, durante y lo que se viene ahora. Vea usted cómo los periodistas informaban en los años 90, 2000 y una posible mirada hacia dónde va. Actualmente el periodismo tiene muchas concepciones, más particularmente el periodismo cultural, el cual tiene al interior de la misma la categoría cultura como término inherente y demasiado amplio. Y ese periodismo cultural tiene también otro detalle fundamental, que al tener la categoría cultura, que es heterogénea y que tiene tantas concepciones, también no tiene una definición clara al respecto. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, situamos la cultura desde el arte y también desde la purificación del espíritu como tal, es un concepto, pero si lo tomamos como forma de vida, que son las concepciones históricas del ser humano, aparte de ello los comportamientos y los códigos de comunicación, sería otro tipo de definición. Ahí nace como una dificultad para tomar un elemento identitario de lo que significa exactamente el periodismo cultural. Este comienzo del grotesco ha sido retomado ahora, en 1980, por las gentes más jóvenes que se sienten muy tocadas por esas circunstancias tremendas y que entonces consideran que verdaderamente no se puede dar del hombre del común una visión tranquila, sino que hay que dar una visión enteramente distorsionada. El periodismo cultural es la rama del periodismo que trata todos los temas referentes a la cultura, y esta rama del periodismo es una de las más complejas. No se puede delimitar precisamente por el concepto tan amplio que tiene para darle una definición concreta. Las universidades están enseñando a los futuros periodistas cómo ser periodistas, pero no les están enseñando qué decir. Entonces, es necesario... ¿Y cómo decirlo? Es necesario intensificar las cátedras humanísticas en todas las facultades de comunicación social del país. La metamorfosis cultural tiene sus bases en la antigua Grecia, 450 a.C., cuando los filósofos Sófocles, Eurípides, Esquilo criticaban y escribían sus obras hablando precisamente de los comentarios de la política y la sociedad en esa época. Eso nos dio paso a que en un futuro se sentaran las bases realmente sobre el teatro para crear y presentar esa cultura que hoy nos representa prácticamente aquí en nuestra nueva época. Aquí se inicia lógicamente con la creación del periódico Santa Fe de Bogotá, donde comenzamos nosotros a presentar a nuestros periodistas culturales hablando de lo que son los mensajes para el público, porque la importancia de la metamorfosis cultural, o sea, del periodismo cultural, es mostrar la identidad, la identificación, no solamente ancestral, sino también hasta nuestro tiempo, que han demostrado y siempre han presentado lo que es la cultura de un pueblo, de un país, y ha convertido este sistema en un patrimonio cultural del país. La mayor característica que tiene el periodismo cultural es que entonces el periodismo ha vuelto a su hogar, a la cultura. La cultura nos dice quiénes somos, nos dice lo que hemos sido, nos dice lo que sentimos. Que aprendan a cuestionarse la naturaleza del poder, qué es aquello que no se está contando. Estamos creando gente como más crítica, que va más allá de la simple nota informativa. A lo largo del tiempo hemos visto cómo el periodismo cultural se ha sesgado por nichos selectivos y no colectivos. De esta manera, los diferentes contenidos que se generan no llega a todo el público. Tanto así que ya no se habla de periodismo cultural, sino de agendas culturales. Prima más la inmediatez, lo espontáneo, lo rápido, lo light, que la esencia de su historia, su origen, cómo empieza todo.
Y yo creo que en este momento la pregunta, antes incluso de si se está haciendo buen periodismo cultural o mal periodismo cultural, yo creo que la respuesta sobre todo se está haciendo muy poquito periodismo cultural. Y eso tiene que ver esencialmente con que los espacios especializados desaparecieron, ¿no? Si nos acordamos hace un par de años, y de verdad es que es un par de años, lecturas dominicales. Las dominicales, por ejemplo, más. esa cosa de esperar, las dominicales, sí. Había muchas revistas especializadas. Con Arcadia, digamos, desaparece la más grande, quedan muy pocas. O sea, hacemos como el ¿Cuáles serían para ti? Especializadas, yo veo a Cartel Urbano. Sí. Y a Cartel Urbano. O sea, creo que Cartel Urbano está bastante solo en el oficio de mirar únicamente a la cultura desde todos los ángulos y digamos con rigor y seriedad periodística. Mi nombre es Jenny Viviana Cruz, yo soy directora de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Santiago de Cali, y para hablar del periodismo cultural en el ámbito nacional, pues a mi parecer los canales regionales y canal como Señal Colombia, por ejemplo, están haciendo unas muestras muy interesantes que tienen que ver no solo con la cultura desde el ámbito artístico, sino las expresiones, las tradiciones, lo que tiene que ver con la sociedad como tal, con comunidades, y mostrar todo el ámbito social que ellos manejan. Me parece que están haciendo un trabajo interesante. En cuanto a los canales nacionales, por ejemplo, en lo que se respecta a televisión, me parece que están quedando en mostrar casi que las agendas culturales en los noticieros y espacios muy limitados realmente, cuando se debería aprovechar este tipo de espacios de los canales privados también. En cuanto a la parte escrita y la parte radiofónica, sigo considerando que desde los medios alternativos están haciendo trabajos interesantes con respecto a ello, pero los grandes medios de comunicación se quedan cortos y limitan también mucho las agendas culturales a mostrar lo artístico, a mostrar presentaciones, la música, el cine, pero se están limitando la cultura a eso, y la cultura es muchísimo más. Entonces, ¿dónde están esas tradiciones, toda la parte ancestral? ¿Dónde está todo lo que tiene que ver con esas expresiones sociales de ciertas comunidades, de ciertos grupos? Entonces, creo que hay que profundizar en esos temas. Hola Juaco, mira sí, que tengo una serie de inquietudes con respecto a lo que va a ser el futuro del periodismo como tal, y más en particular cultural. Pues yo lo veo como complicado. ¿Sabes por qué lo veo complicado el futuro? Porque realmente no hay escuelas de periodismo en Colombia, dijéramos, y especialmente en el Valle. Te invito. Mira, yo le voy a mostrar algo. Sí, dime. Periodismo cultural, por ejemplo, ¿saben? Aquí la cultura nuestra no es muy, dijéramos, conocedora ampliamente. Nadie sabe que aquí estamos en el Parque del Periodista, ¿sí? Y te cuento, venga, le muestro el obelisco. Este obelisco, por ejemplo, que es de la Cooperativa de Periodistas del Valle, ¿no? Uno le pregunta a la gente, ¿dónde queda el Parque de los Periodistas? Y nadie sabe. Y eso es parte de la cultura. Que ser culto no necesitas saber de una obra en especial, sino la cultura nuestra es conocer ampliamente nuestro entorno. Yo siempre les he manifestado, inclusive cuando nos ha tocado la academia, y les digo, la categoría cultura es sencilla definirla, es forma de vida, es el comportamiento de los entornos, de las comunidades como tal, son los códigos que cada quien forma del espacio donde está. Y mire que había una frase muy chévere que le decían a uno de los abuelos: al pueblo que llegues, hacer lo que vieres. Es como adaptarse a esos entornos, a esas costumbres, a esas vivencias. Y lo mismo, cuando vamos como periodistas a hacer un cubrimiento especial, pues vamos a adaptarnos a ese entorno. Es que ahí vamos, donde decimos la cultura que hace, y sobre todo el periodismo cultural. El periodismo cultural que hace patrimonio y muestra el patrimonio de un pueblo, de una nación, de un lugar geográfico de cualquier país. Y si hablamos de arte, pues investigar sobre esa obra de arte, sobre ese estudio de arte, sobre ese significado de arte,
y ir a la profundidad. Siempre he manifestado que el futuro del periodismo debe estar muy de la mano con esos inicios que no eran de periodistas como tal de la academia, era de personas excesivamente intelectuales que se ganaban el espacio, dígalo bien, el espacio como oficio. Pero ¿cómo te lo ganas? ¿Pero cómo te lo ganas? Con conocimiento, formación. Y con formación. Lógicamente que desafortunadamente las universidades no nos dan ese conocimiento. No, y además no le interesa. Vea, yo sé que a muchos se van a enronchar con lo que voy a decirle, Baco. Dígame. En las universidades colocan al profesor de periodista que es fisioterapeuta, que porque escribe 2 o 3 conceptos. Ya colocan al profesor de español, aunque alguien manifiesta que el periodismo puede ser un género literario, pero no todos tienen como esa claridad al respecto. Entonces, Waco, ¿hacia dónde va el periodismo cultural? Quédese incógnita. Quédese incógnita. ¿Hacia dónde va el periodismo cultural? ¿Hacia dónde va? Una reflexión. Y para finalizar, el consejo que le damos a nuestros colegas periodistas culturales es irse adaptando a estas nuevas metodologías que salen día a día en el mundo digital. Y ustedes, espectadores y lectores, no se queden con un solo referente. Hay gran variedad en nuestro país. Investiguen más, consulten libros, revistas, etcétera, etcétera, sobre todo cultural. Hasta pronto.